Cuando los F-16 fabricados en Estados Unidos empezaron a llegar a Ucrania en agosto de 2024, la guerra que inició Rusia dio un giro. Los F-16 no eran balas de plata, pero le dieron a Ucrania opciones, especialmente para defenderse de los desenfrenados ataques de misiles y drones de Rusia. Con el tiempo, y a medida que llegaban más F-16, Ucrania también comenzó a usar sus cazas occidentales para realizar ataques contra posiciones rusas. Rusia sabe que los cazas occidentales son capaces de causar daños serios a sus tropas en Ucrania. Y ahora, otro va a llegar a Ucrania. Vladimir Putin no puede creer lo que Suecia acaba de darle a Ucrania, ya que los cazas Gripen pronto empezarán a aterrorizar a las tropas rusas. El 29 de septiembre, The Kiev Post informó que el viceministro de Defensa de Ucrania, el teniente general Ivan Gavrilyuk, había confirmado que la llegada de cazas Gripen de fabricación sueca a Ucrania era inminente. Gavrilyuk no hizo ninguna declaración grandilocuente sobre la llegada de estos aviones. En cambio, reveló sutilmente que un reportero de la edición ucraniana de la BBC iba bien encaminado con las preguntas que estaba haciendo sobre los cazas entrantes de Ucrania. La cautela fue la norma para Gavrilyuk durante esa entrevista. El reportero de la BBC primero le hizo las preguntas clave: ¿cuándo llegarían los nuevos cazas occidentales a Ucrania y cuántos estarían recibiendo? Gavrilyuk dio una especie de no respuesta a esta pregunta, afirmando: vamos, cuando los veas en el cielo sobre Ucrania, entonces lo entenderás. Esta fue una respuesta interesante que sugiere que Gavrilyuk no quiere revelar demasiado sobre lo que Ucrania ha preparado para Rusia. Tiene sentido. Cuanto más sepa Rusia, menos efectiva podría ser la utilización de estos cazas por parte de Ucrania, especialmente si Rusia tiene defensas que pueda montar contra ellos. Sin embargo, el reportero de la BBC siguió insistiendo sutilmente después de que Gavrilyuk confirmara que se esperan pronto nuevos aviones. ¿Por esperados?, preguntó el reportero. ¿Se refería el viceministro de Defensa a que Ucrania recibiría los F-16? ¿Los Mirage de fabricación francesa? ¿Los Gripen? ¿O, en un mundo perfecto, todos? La respuesta de Gavrilyuk sugiere que es lo último, ya que lo único que le dijo al reportero fue: prácticamente, nombraste la nomenclatura correctamente, pero no entraré en detalles sobre cuándo, qué, cuál. La parte sobre haber nombrado correctamente la nomenclatura es la que The Kiev Post dice que requiere nuestra atención. El medio afirma que eso equivale, básicamente, a que Gavrilyuk confirmara que el reportero había mencionado la lista correcta de cazas entrantes en su pregunta. Y dado que el Gripen formaba parte de esa lista, eso solo puede significar una cosa: el caza sueco finalmente se dirige a Ucrania. Esto ha tardado mucho en llegar, aunque no por las razones que puedas pensar. Los Gripen no han llegado antes a Ucrania no porque Suecia no quisiera proporcionarlos, sino porque Ucrania dijo no cuando se los ofrecieron por primera vez. Suecia sugirió por primera vez suministrar algunos de sus Gripen en 2024, informa Aerospace Global News. Tras una evaluación, Ucrania tuvo que decir no porque estaba en pleno proceso de prepararse para la llegada de los F-16. No se trataba de que Ucrania no quisiera los Gripen. Más bien, Ucrania sabía que ya tenía las manos llenas con el entonces nuevo programa de F-16 y con el entrenamiento que sus pilotos necesitaban para poder volar correctamente sus nuevos cazas fabricados en Estados Unidos. Agregar otro caza a la mezcla habría creado complicaciones. Era mejor completar primero el programa de F-16 y luego centrarse en los Gripen. El exministro de Asuntos Exteriores de Suecia, Tobias Billström, confirmó que este era el caso en ese momento. Ucrania llegó a la conclusión de que tener dos sistemas de cazas al mismo tiempo, tanto F-16 como Gripen, es demasiado, dijo Billström. Agregó que la decisión tenía sentido a la luz de las ofertas de F-16 que había recibido Ucrania. Debemos entender que a Ucrania se le dio la oportunidad de recibir cazas F-16, de los cuales, por supuesto, hay más en la familia de la OTAN. Era lógico que Ucrania quisiera centrarse en entrenar a sus pilotos para usar un avión que ofrece un suministro más constante de aparatos que el Gripen. Suecia respondió bien. En lugar de tomarse el rechazo a pecho, dijo que encontraría otras formas de ayudar a Ucrania proporcionando otras armas y ayuda militar. Ha pasado más de un año desde ese rechazo. Ucrania ha estado volando F-16 desde agosto de 2024, y es justo decir que ya se ha acostumbrado a su aparato estadounidense. Para enero de 2025, un piloto ucraniano logró batir el récord mundial del número de misiles de crucero derribados durante una sola salida en F-16, derribando 6 en una sola misión.
El programa de F-16, al menos en la parte de formación de pilotos, ya está completo, lo que significa que Ucrania finalmente puede cambiar su respuesta sobre el Gripen. Ahora, está diciendo sí. Ese sí llegó en septiembre, cuando se abrieron conversaciones entre Ucrania y sus socios europeos sobre varios aviones. The Kiev Post informó sobre estas conversaciones el 22 de septiembre, señalando que el enfoque parecía estar en los cazas Eurofighter Typhoon. Sin embargo, también señaló que el ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, había confirmado que había compromisos o consultas para el Gripen en curso. Aunque fue una respuesta igual de cauta sobre el Gripen que la dada por su adjunto, la confirmación de Umerov de que había compromisos fue importante. Suecia no puede contraer un compromiso si Ucrania se niega a aceptar los Gripen que ofrece. El hecho de que se haya hecho un compromiso confirma que Ucrania ha dicho sí y que el Gripen va en camino. Y Ucrania estará encantada de tener este avión en su arsenal. El Gripen había estado acaparando titulares apenas unos días antes de que Gavrilyuk confirmara que los aviones estaban en la lista de los que llegarán a Ucrania. El 26 de septiembre, Euromadan Press informó que Rusia volvía a recurrir a su reciente truco de enviar sus cazas hasta tocar casi el espacio aéreo de la OTAN. Esta vez, el estado báltico de Lituania fue el objetivo de Rusia. 5 cazas rusos se acercaron al espacio aéreo de Lituania en un movimiento destinado tanto a servir como amenaza como a provocar a la OTAN. La formación de 5 aviones incluía un trío de MiG-31, muy parecidos a los MiG-31 que Rusia envió al espacio aéreo de Estonia a principios de septiembre. Solo que esta vez, los MiG iban acompañados de un Su-31 Su-35. La amenaza estaba creciendo. Pero Rusia no se atrevió a arriesgarse a enviar los aviones al espacio aéreo de Lituania. Polonia ya ha advertido que el próximo avión ruso que entre en el espacio aéreo de la OTAN será derribado. La propia OTAN parece haber confirmado que este es el caso, como puedes comprobar viendo nuestro video sobre la nueva amenaza de la OTAN. Así que, en lugar de arriesgarse a la ira de la OTAN, Putin envió sus aviones a las afueras de Lituania. Te contamos todo esto porque, como seguramente ya habrás concluido, la OTAN tuvo que responder a Rusia y a sus juegos con cazas. Y lo hizo enviando precisamente el aparato que Ucrania dice ahora que está a punto de recibir de Suecia. La misión de policía aérea de la OTAN que opera en Lituania envió Gripen proporcionados por Hungría para identificar a los cazas rusos y escoltarlos fuera de Lituania. Eso es un voto de confianza en los aviones suecos. Si la OTAN no creyera que estaban a la altura del trabajo de lidiar con los cazas rusos, habría enviado otra cosa. No lo hizo. Los Gripen se enfrentaron a Rusia durante sus últimas incursiones aéreas, y los Gripen lograron ahuyentar a los aviones rusos. Y ahora, este mismo avión es el que pronto llegará a Ucrania. Por supuesto, esto nos lleva a la pregunta obvia de qué, exactamente, está recibiendo Ucrania. No tenemos todas las respuestas a esta pregunta. Gavrilyuk no proporcionó más detalles más allá de confirmar que los Gripen venían en camino. No sabemos qué versión del Gripen está por recibir Ucrania, ni sabemos cuántos de estos aviones suecos están en ruta hacia el país. Sí sabemos que ya existe una relación entre las fuerzas aéreas ucranianas y suecas, ya que en mayo el Ministerio de Defensa de Ucrania confirmó que recibiría ayuda de Saab para modernizar algunos de sus aviones de la era soviética. Saab es el fabricante del Gripen, así que cabe la posibilidad de que estas modernizaciones hayan venido acompañadas de bastante instrucción sobre lo que el Gripen es capaz de hacer. ¿Quién sabe? Puede que los aviones de la era soviética de Ucrania incluso tengan ahora instalados algunos componentes de Gripen después de las actualizaciones de Saab. Aún así, aunque no sepamos las respuestas a las que muchos considerarían las preguntas más importantes en lo que respecta a los Gripen entrantes, sí podemos decir que el avión está entre los más capaces que Europa puede ofrecer. Army Recognition ofrece las especificaciones básicas, señalando que el Gripen es un caza monomotor multipropósito diseñado específicamente para hacer frente a amenazas tanto actuales como futuras. Lo que Rusia acaba de enviar cerca de Lituania es una amenaza actual. Con Gripen en su arsenal, Ucrania debería, en teoría, ser capaz de lidiar con cualquier cosa que Rusia idee en un futuro cercano. Aunque el Gripen tiene muchas características de diseño inteligentes, su avanzado diseño aerodinámico puede ser lo más destacado. La aeronave utiliza un canal de acoplamiento estrecho combinado, con configuración delta y un sistema de control de vuelo digital triplex, lo que le confiere al Gripen una agilidad aérea inmensa. Es un avión diseñado para imponerse en combates aéreos tanto como para entregar municiones a amenazas en tierra.
Hablando de municiones, el Gripen es uno de los aviones más versátiles que existen. Si puedes nombrar un misil o una bomba compatible con la OTAN y diseñada para cazas, es muy probable que el Gripen sea compatible con ella. Eso es enorme para Ucrania, ya que significa que casi todas las municiones que recibe de sus socios europeos y estadounidenses son utilizables, lo que garantiza que pueda configurar sus Gripen entrantes para lo que sea necesario en la operación en cuestión. Dicho esto, una configuración estándar del Gripen incluye misiles AIM-9, Iris-T, AIM-120 y esquiflas. También puede equiparse con bombas Mark 82, bombas de racimo BK-90, GBU-12 y un misil antibuque llamado RBS-15F. La carga del avión se completa con un cañón Mauser de alta energía de 27 mm que usa guiado por radar automatizado para asegurar que el piloto pueda bloquear fácilmente un objetivo. Este no es un avión con el que los pilotos rusos quieran enredarse. Además de eso, el Gripen puede alcanzar una velocidad máxima de 2.200 km por hora. Eso equivale a 1.367 millas por hora o aproximadamente Mach 1.8. Así que, no solo es ágil, sino también muy rápido. El alcance del avión es de 3.000 kilómetros o 1.864 millas y existen versiones que pueden ser tripuladas por una o dos personas. De nuevo, no sabemos cuál de estas versiones recibirá Ucrania, así que no vamos a especular en ese aspecto. Saab, que es el fabricante del avión, también proporciona algunos datos interesantes en su folleto de producto en línea para el Gripen, que es una de las versiones más modernas del avión. Llama al Gripen el cambiador de juego, señalando que ha sido diseñado para superar a cualquier adversario potencial. Saab dice que las versiones más nuevas del Gripen tienen capacidades de inteligencia artificial, IA, que han transformado la cabina del avión. La IA facilita la creación de lo que Saab llama una pantalla de área amplia que permite al piloto ver más información que puede ayudar en la toma de decisiones. A través de esta pantalla, el piloto también puede seleccionar, lanzar e incluso guiar las armas que dispara mientras se coordina con otros miembros de su unidad aérea. El Gripen también está construido para contrarrestar una de las armas más potentes de Rusia, la guerra electrónica, o EW por sus siglas en inglés. El Gripen realiza análisis de señales en tiempo real y gestión de contramedidas, así como una amplia recolección de señales de inteligencia electrónica, el INT, para vencer a cualquier rival, proclama Saab. En la práctica, esto significa que el Gripen puede superar la mayoría de los intentos rusos de interferir con sus sistemas. También tiene herramientas de guerra electrónica que puede usar de forma ofensiva, lo que, según Saab, permite al Gripen interrumpir la capacidad de desempeño del enemigo. El reabastecimiento y el rearme también son rápidos. El diseño del Gripen permite completar ambos en menos de 20 minutos. En una guerra en la que Rusia depende cada vez más de ataques con misiles y drones, tener un aparato que pueda salir, defender, recargar y volver a salir es extremadamente valioso para Ucrania. Pero más allá de todo esto, el Gripen puede terminar siendo icónico para Ucrania por otra razón, es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando un país toma control de su propia manufactura. Cuando Suecia conceptualizó el Gripen, había varias otras plataformas aéreas disponibles para comprar. El F-16 y el Mirage de fabricación francesa estaban entre ellas. Sin embargo, Suecia no quería depender de ningún otro país a la hora de operar sus propios aviones, así que decidió seguir su propio camino con el Gripen. Tras obtener respaldo mediante financiación estatal en la década de 1980, Saab construyó el avión y luego refinó lo que tenía, creando un caza que puede estar a la altura de cualquier avión de cuarta o cuarta plus generación. Ucrania ha experimentado un camino similar en el que ha seguido cada vez más su propia vía con el desarrollo de armas, especialmente después de un 2025 en el que el apoyo de Estados Unidos ha sido, en el mejor de los casos, inconsistente. El Gripen es un símbolo de lo que un país puede lograr cuando sigue su propio camino. Ahora, podría ser un activo importante para Ucrania en su intento por asegurar su soberanía. Y eso nos lleva muy bien a lo que Ucrania realmente podrá hacer con el Gripen una vez que llegue. Ya sabemos de lo que es capaz el avión desde una perspectiva técnica, pero ¿cómo lo usará realmente Ucrania en la lucha contra Rusia? La gran cantidad de información que un Gripen proporciona a su piloto nos ofrece la primera respuesta a esa pregunta. El analista militar Boaz O'Donnell destaca lo inteligentes que son las versiones más recientes del Gripen, sugiriendo en un artículo de marzo de 2025 que los aviones podrían incluso ser lo suficientemente fuertes como para ser asesinos de F-35.
Donde el Gripen se distingue de la mayoría de los demás cazas es en la enorme cantidad de información que ofrece. Ya no se trata de tener el avión más rápido o el que más misiles tiene, aunque el Gripen no se queda corto en esos aspectos. Como dice O'Donnell, el bando que ve el campo de batalla primero, comparte datos más rápido y toma decisiones en tiempo real tiene la ventaja. En un mundo donde los milisegundos pueden significar la diferencia entre la victoria y ser volado del cielo, el intercambio de datos sin fisuras es el rey. Y ahí es donde entra el Gripen. La combinación de sus capacidades de detección, su IA integrada y el intercambio de información del que hablamos antes significa que el Gripen está entre los mejores cazas que Ucrania podría recibir. En tareas defensivas, un Gripen es lo bastante rápido y ágil como para evitar drones y otros proyectiles mientras se dirige a derribar misiles que representan amenazas importantes. También puede compartir lo que ve con otras defensas de Ucrania, haciéndolas más efectivas. En ofensiva, el Gripen es lo suficientemente ágil como para evitar muchos tipos de misiles de defensa aérea, y su naturaleza multipropósito lo hace tan útil para atacar objetivos terrestres como para enfrentarse a objetivos aéreos. Y si Ucrania alguna vez decide entablar combates aéreos con los cazas rusos, el Gripen será una gran elección para esa tarea en particular. Más allá de esta versatilidad, el Gripen ofrece algo más que Ucrania necesita mucho ahora mismo: es barato de operar. Más específicamente, cuesta alrededor de $4,000 por hora de vuelo, informa United 24. Eso es aproximadamente la mitad de lo que cuesta mantener un F-16 en el aire durante una hora, y cada poco ayuda cuando se trata de las finanzas de Ucrania en este momento. El Atlantic Council dice que Ucrania y Rusia están inmersas en una guerra de desgaste económico tanto como en una batalla de desgaste sobre el terreno. Incluyendo el apoyo occidental, el gasto militar de Ucrania asciende a unos $100,000 millones al año, lo que equivale a no menos del 50% del PIB de Ucrania, con un 30% proveniente del presupuesto ucraniano en 2024, señala el Atlantic Council. Rusia gastó $170,000 millones durante el mismo año, aunque esa suma equivale solo al 8% del PIB de Rusia. Responsible Statecraft adopta una visión pesimista de la situación económica de Ucrania, sugiriendo que el país está gastando más de lo que puede permitirse en su defensa. Ucrania ha estado teniendo un déficit presupuestario anual del 22% por encima de su PIB desde que Putin lanzó su invasión. Solo en 2025, Ucrania tendrá un déficit presupuestario de unos $45,000 millones, ya que se ve obligada a inyectar más dinero en su defensa. Los aumentos de impuestos y la ayuda militar no han podido resolver estos problemas. La guerra podría terminar mañana, afirma el medio, y aún así Ucrania podría quedarse sin dinero para finales de 2026. Financieramente, Ucrania está en no poca medida en peligro. No estamos sugiriendo que el Gripen vaya a resolver estos problemas. Ahorrar unos $4,000 por hora de vuelo en comparación con un F-16 no es un ahorro masivo. Pero es algo. Si Ucrania puede ahorrar dinero en unas cuantas cientos de horas de vuelo durante la guerra, esos $4,000 ahorrados por hora podrían convertirse en una suma bastante respetable. No lo suficiente como para salvar la economía de Ucrania, ni de lejos. Pero cada poco ayuda cuando se trata de este tipo de problemas financieros. Volviendo a lo práctico, el Gripen también es una adición útil a las reservas de cazas de Ucrania porque es capaz de despegar y aterrizar en superficies no convencionales, como autopistas civiles. La OTAN incluso informó que sus pilotos practicaron este tipo de maniobras en 2024, y Ucrania querrá aprender todo lo que pueda sobre esta capacidad. Tener un avión lo bastante versátil como para no depender de una base aérea para despegar o aterrizar podría resultar importante para proteger al Gripen de los ataques aéreos de Rusia. Por último, el Gripen le da a Ucrania más opciones. De nuevo, todo se trata de versatilidad, como destacamos al hablar de las muchas configuraciones posibles que Ucrania puede utilizar para este caza sueco. El Gripen proporciona opciones a Ucrania. Y ahora que el avión finalmente ha sido probado en combate después de que Tailandia lo usara a principios de 2025 contra Camboya durante un choque fronterizo, Ucrania puede al menos sentirse segura de que está recibiendo un avión que podría resultar efectivo contra Rusia. El Gripen no es un cambio de juego. Pero su llegada puede ser suficiente para darle a Ucrania la capacidad de crear mejores defensas aéreas y causar más daño a las tropas de Putin en la Ucrania ocupada. Quizás Ucrania incluso considere usar el Gripen en su defensa de Pokrovsk. Si Ucrania toma esa decisión, el caza sueco solo se sumará a las penurias de las atribuladas tropas rusas cerca de esa ciudad.
Los soldados rusos caen como moscas en Pokrovsk mientras mueren en masa por ganancias territoriales casi inexistentes. Descubre más en nuestro video, y recuerda suscribirte para más actualizaciones sobre las últimas aeronaves que ingresan al arsenal de Ucrania.